Hay imágenes exclusivas también respecto al robo, ¿sí? Hay imágenes exclusivas que queremos compartir con ustedes. Póngale mucha atención. Darinka Marsic, a ver si lo profundizamos esto. Las imágenes ya están en pantalla para que las puedas ir desglosando, compartiendo. Incluso tienen sello de agua para que se den cuenta que son imágenes exclusivas. Dari, contigo. Sí, Rodrigo, retomamos el contacto para comentar el robo hacia el Ministerio de Desarrollo Social porque, como tú bien lo decías, Mega pudo acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad al interior y al exterior del establecimiento, ¿cierto?, del Ministerio. Con estas imágenes podemos divisar o esclarecer cómo estaban vestidos estas personas. Se puede ver también al guardia de seguridad entrando con ellos, saliendo, al guardia de seguridad, por ejemplo, con el celular en la mano, con esta llamada de este supuesto ministro Giorgio Jackson. Y es muy interesante lo que estamos viendo nosotros en imágenes, porque se ve cómo estaban vestidos, por ejemplo, estos delincuentes con overoles blancos, con mascarillas tapados, algunos con gorros. Se ve también, por supuesto, cómo ellos salen con las cajas, con los computadores, la caja fuerte que todavía no aparece. Y con estas imágenes podemos hacernos una idea de cómo fue todo el suceso, de cómo ellos iban vestidos y también cómo el guardia con celular en mano, con la llamada de WhatsApp, que incluso se puede ver la propia foto del ícono del ministro Giorgio Jackson, se puede ver cómo fue este modus operandi y cómo sucedieron las cosas, Rodrigo. Se ve también, por ejemplo, el guardia conversando con los delincuentes afuera del ministerio y después ya adentro con las cajas. Se ve también los computadores y la caja de seguridad que todavía no aparece, que es importantísimo que sí aparezca porque contiene documentos importantísimos, por ejemplo, de algunas transacciones o pago. ¿Por qué yo les digo que es importante? Porque para que la gente se haga una idea y juzgue también en sus casas de cómo ellos iban vestidos, Rodrigo. A mí se me hizo la idea de cuando yo comencé a ver las imágenes de que estas personas, claro, tienen una facha de que van a fumigar, de que van a hacer algo, pero claro, ingresan y se ve ahí que no van con las herramientas necesarias para poder fumigar. Y si a mí me dicen que son sobrinos del ministro Giorgio Jackson, tampoco quizás dudo, ¿no? O sea, dudo de que son por los overoles blancos que se ve. Es una escena que es bastante extraña, bastante dudosa. Ahí se ve también el guardia, insisto, que los guía con el teléfono en la mano, que fue la descripción que nosotros vimos ya desde el propio jueves cuando nosotros enteramos de estos hechos. Las imágenes, Rodrigo, hablan por sí solas. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención, Darinka, de esto? Los overoles blancos y las mascarillas, porque al final, y lo vimos con el equipo, nos llama mucho la atención de que sobrinos entraran de esa forma, ¿verdad?, hasta el ministerio tratando de sacar los computadores. Y si tú ves, hay una imagen que se ve que hay como una especie de burro, ¿verdad?, con una caja grande. Eso también llama la atención. Son personas que a simple vista, uno obviamente no puede juzgar el actuar del propio guardia, porque eso también está en investigación. A simple vista y a todas luces también querían hacer daño al interior, ¿cierto?, de estas oficinas por cómo están vestidos. En el fondo nadie va a ir con un overol blanco y con una mascarilla quirúrgica para virus, ¿verdad?, a sacar, a retirar notebooks del tío del ministro, ¿verdad? Entonces, todo eso genera dudas y insisto con esto, tener las imágenes nosotros que las estamos mostrando para que ustedes la vean, es esclarecer finalmente cómo se dieron las cosas, si efectivamente estaban en llamada de WhatsApp, si efectivamente llevaban los overoles blancos, por qué finalmente tenían la cara tapada con la mascarilla. Y lamentablemente se ve al guardia caminando con ellos, ¿verdad?, estando en el piso, en la oficina, estando en el exterior, con el celular en la mano, y eso es lo que más llama la atención, porque el modus operandi fue ese, fue hacer un intento de cuento del tío, y ahí estaba el guardia en la llamada con los delincuentes que al final, según declaraciones también de la persona que hace el aseo y es la que se da cuenta de todo esto, son personas que al final empezaron a insultar a los trabajadores, ¿verdad?, que estaban ahí, y ya yéndose con estos 23 notebooks y también con la caja fuerte, Rodrigo. Bueno, no te voy a soltar, Darinka, quédate ahí, vamos a seguir compartiendo las imágenes, que estamos acá en un cuádruplex, las imágenes están todavía corriendo respecto a tu relato, pero quiero sumar a Rocío Fonseca, que está en La Moneda. Rocío va a tener mucha información hoy día, va a hablar en cualquier momento el presidente, vamos a tener obviamente la voz del presidente si es que Boris así lo determina. Rocío, implicancias políticas que ha tenido esto
¿Qué ha pasado durante la mañana ya con imágenes puestas acá al aire? Bienvenida, amiga mía, un gusto. Hola Rodrigo, un gusto también. Mira, bastante temprano comenzó el movimiento acá en el Palacio La Moneda porque, como ya sabemos, el presidente Gabriel Boric ayer regresó de su primera gira a Europa y hoy a eso de las 8:20 de la mañana es que llegó hasta el Palacio de Gobierno, donde recibió los honores ya de la Guardia de Palacio, como es clásico, tradicional de cierta forma los días lunes, pero esta vez fue distinta porque ya regresa luego de 11 días a sus funciones acá en el Palacio de Gobierno, con una agenda bastante abrumadora de cierta forma, más allá de que el presidente desde Europa estuvo monitoreando, estuvo al tanto de todo lo que estaba pasando en territorio nacional. Es que ahora se debe hacer cargo de cierta forma de cada uno de estos puntos que pasaron en nuestro país durante la semana pasada. Principalmente acá esta nueva crisis que impacta nuevamente al ministro Giorgio Jackson, el robo que ya pudimos ver la semana pasada y que les estaba comentando también recién con estas nuevas imágenes mi compañera Darinka Marsic, pero también el impacto político que esto ha tenido, tanto en su sector, en el oficialismo, con ciertas réplicas que han habido, declaraciones cruzadas, tanto entre Apruebo Dignidad, el Partido Socialista, pero también y principalmente lo que ha pasado con la oposición y la UDI, donde recordemos el día jueves pasado ya llegaron hasta este lugar a entregar una carta donde condicionan su diálogo con el gobierno a la salida del ministro Giorgio Jackson y también su participación en la mesa técnica por la reforma de pensiones. Una postura que es bastante importante recalcar acá, no es compartida por todo Chile Vamos ni el Partido Republicano, pero que sí ha provocado muchas repercusiones tanto en su sector como también, por supuesto, con el oficialismo, desde donde quieren avanzar en la mesa por una reforma de pensiones y desde donde se indignaron de cierta forma con esta carta que entregaron desde la UDI. Ellos quieren avanzar, como yo les decía, en la reforma, pero dijeron acá no vamos a responder a esta carta. El propio presidente tomó esa decisión, según nos comunicó hoy día la propia vocera de gobierno, y fíjense que ha seguido repercutiendo en distintas aristas. Hoy día desde la UDI ya pudimos escuchar al propio diputado Coloma en el matinal de nuestro canal, en Mucho Gusto, donde él decía acá quizás que podríamos haber redactado la carta de otra forma y eso quizás que provocó aún más molestia en el gobierno. Sobre esto estuvimos conversando con la propia vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien se quiso referir al avance de la reforma de pensiones, pero por supuesto también acá a este enfrentamiento, estas diferencias, mejor dicho, que hay con la oposición y principalmente con la UDI. Pasemos a escuchar, por favor. Y por eso nos preocupa en demasía la actitud que ha tomado la Unión Demócrata Independiente en los últimos días. Y esto lo hemos dicho en todo momento, después de que conocimos la carta calumniosa que entregaran al presidente y que decidió el mismo presidente no responder por lo irresponsable de las injurias y las calumnias que se establecían ahí, sino que también porque luego conocimos que de la propia Unión Demócrata Independiente no se iban a sentar a dialogar y acordar temas tan fundamentales como la reforma de pensiones hasta que no saliera un ministro de Estado. Bien, como yo les comentaba, hoy día el diputado Coloma, en Mucho Gusto, se quiso referir a esta carta. Ellos no consideraban el impacto que iba a tener ya, las distintas repercusiones que esto ha tenido en la oposición, pero también y principalmente con el oficialismo, el diálogo del gobierno que ellos condicionan a la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Hoy día, como yo les comentaba, en el propio matinal se quiso referir, le consultan por la redacción de esta carta y también si se arrepienten finalmente de haber hecho entrega de esto y de las repercusiones que esto ha tenido principalmente con el gobierno. Pasemos por favor a escuchar las declaraciones del diputado. Bueno. Ya, pero involucrar al ministro Giorgio Jackson en relación a lo que creo que hubiese podido existir una mejor redacción, sí. Ya. Quiero ser honesto, sí. Creo que la única pega que tenía el ministro Jackson respecto de los antecedentes que estaban en el ministerio era cuidar la caja fuerte, que era donde estaban las boletas que estaban siendo investigadas y no lo cuidó, evidentemente. Ya. Hay una responsabilidad y con la política mesa en eso. técnica. Bien, hoy ya vimos que desde el gobierno anunciaron que no van a poner suma urgencia nuevamente al proyecto de la reforma previsional y en esa línea esperan avanzar en el diálogo, en solucionar las diferencias que hay principalmente con la oposición y con la UDI para poder así seguir avanzando y no seguir entorpeciendo de cierta forma el diálogo que se ha dado en este marco. Hoy fue la propia vocera de gobierno quien también se quiso referir específicamente a esta carta y a las declaraciones que hizo el propio diputado Coloma en el matinal Mucho Gusto. Pasemos por favor a escuchar a la vocera de gobierno. Pero el problema aquí de la carta no fue de forma y de redacción.
No tuvo que ver si las palabras fueron más bonitas o más feas. El problema de esa carta es que se tomó una decisión política. No fue un tema de reacción, se tomó la decisión política de imputarle a un ministro de Estado delitos que no ha cometido. Y eso es grave. Eso es grave y no lo decimos solamente nosotros como gobierno, sino que ha sido criticado y condenado por distintos sectores políticos, de la opinión pública también, de líderes de opinión. Bien, ha sido escalando de cierta forma estas repercusiones que han habido entre la UDI, principalmente la oposición como tal, pero también lo que pasa con el gobierno. El gobierno tiene sus propias diferencias dentro de la alianza de gobierno, el impacto del caso que nuevamente implica el ministro Giorgio Jackson impacta también en la alianza de gobierno, pero específicamente, como yo les comentaba, ha provocado muchas repercusiones con la oposición, específicamente con la UDI, desde donde incluso los propios partidos de Chile Vamos lo han criticado, dicen que acá cometieron un error, que no era la forma, que bajarse de la mesa no es la manera en la que deberían avanzar. Bueno, eso está son parte de los cuestionamientos que se están evaluando y que desde la UDI tienen que ver finalmente si se suben nuevamente, si retornan a la mesa técnica ya por la reforma de pensiones, cómo van a avanzar desde el gobierno. Como yo les decía, hoy día anunciaron que no van a poner nuevamente suma urgencia a este proyecto de ley, así que hay que estar muy atentos a todo lo que está pasando y por supuesto también cómo va el retorno al Palacio de la Moneda del presidente Gabriel Boric, que como tú decías, Rodrigo, hoy día a eso de las 12 del día partió a una actividad en Quinta Normal, donde está mi compañera Silvia Córdoba también muy atenta a todo lo que está pasando en ese lugar. Y fíjense que acá en el Palacio de la Moneda de momento está todo bastante tranquilo, pero hace muy pocos minutos atrás terminó el comité político ampliado, donde como ya es tradicional participan los distintos timoneles del oficialismo a abordar las materias que vienen principalmente en el ámbito legislativo, pero por supuesto siempre van a estar presentes estas diferencias con la oposición y dentro del propio oficialismo, Rodrigo. Es tan así que la carta dice que idealmente dentro de las siguientes 48 horas remover en el más breve plazo posible, idealmente dentro de las próximas 48 horas al señor Giorgio Jackson. Esa es la carta de la UDI, eso es lo que pedían, salida del ministro 48 horas. Obviamente ya pasó ese tiempo y con el presidente ya acá en nuestro país. Bueno, los voy a despedir. Gracias, Rocío, por todo. Gracias, Darinka. Nos queda 1 hora y 10 de noticiero por si hay noticias, aparezcan cuando quieran. Muchas gracias por todo. Yo lo único que quiero decir, vamos a ir a la pausa. En este momento del país, ningún partido político, ninguno, de derecha, de izquierda, de ultraderecha, de ultraizquierda, se puede dar el lujo de salirse de una mesa. Ninguno. De una mesa de conversación que sea en pos del país. Eso no lo pueden hacer. No pueden dejar agotada a la gente con las pensiones, con las reformas que hay que hacer, con la seguridad. Hoy no. Discusiones políticas, si le gusta o no le gusta a tal ministro, perfecto. Agárrense del moño donde quieran encerrados. Pero a la gente no la pueden abandonar. No se pueden tomar decisiones con niñerías. De escaparme, pues si usted echa uno, al otro no, usted echa uno, yo me siento, no. Hoy día el país necesita respuestas, necesita explicaciones y necesita soluciones. Todos arriba de la mesa, todos a discutir. Y ahí tienen que sacar soluciones. Porque yéndose no es una solución. Cara a cara, frente a frente, así se dialoga, así se pelea, así se discute. Y se discute por bien de Chile, que es lo único que les debe importar. Pausa, seguimos. 13:51.